¿El mundo es más seguro hoy o es más peligroso? Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que el presidente Vladimir Putin presentó las armas más increíbles de todos los tiempos, con las que aseguró que Rusia es la superpotencia que nadie puede vencer. Y su verdad fue muy dura. Afirmó que sus nuevas superarmas podrían aniquilar por completo a Estados Unidos y a Europa sin que puedan defenderse. Nadie puede hoy derrotar a Rusia. Si usted pregunta por qué dijo hoy esto el presidente ruso, ¿cuál es la razón? ¿Quiere guerra o quiere defenderse? ¿Y cuál será la reacción de Estados Unidos? Soy Roberto de la Madrid y justo lo trataremos de responder hoy aquí, en Detrás de la Razón. Estas son las armas invencibles que presentó el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Desde Moscú llamó al mundo entero para decir que Rusia es invencible y para que la tomen en serio a partir de ahora. Como ven, no hicimos ningún secreto de nuestros planes. Hablamos de ellos abiertamente para, ante todo, llamar al diálogo a nuestros socios. Lo repito, lo dijimos ya en 2004. Pero nadie realmente quería hablar con nosotros. Nadie nos escuchaba. Escuchen ahora. Se abrieron las pantallas de la sala para mostrar el armamento secreto que Rusia había estado desarrollando. Este misil, que parece una serpiente, es el logro más importante presentado por Putin. Es un sistema de misiles intercontinental, con alcance ilimitado. Según Putin, convierte inútil el escudo antimisiles de Estados Unidos y de la OTAN. Ni Europa ni Washington podrían defenderse de un ataque nuclear. La segunda arma increíble es el misil llamado Vanguardia. Alcanza velocidad hipersónica. Además, puede maniobrar para eludir cualquier cosa por miles de kilómetros. La tercera arma de miedo es la que se llama Daga, o Kinjal en ruso. Es un misil que se lanza desde un avión y que supera 10 veces la velocidad del sonido, para que nadie lo alcance. Está diseñado para llevar una cabeza nuclear. Las características del avión portador, que puede llevar el juguete atómico al sitio de la destrucción en cuestión de minutos. Putin impresionó al mundo al mostrar un video de cómo su supermisil impacta sobre Florida, Estados Unidos. El misil burla la defensa y se divide en muchas bombas. We don't regard that as the behavior of a responsible international. President Putin has confirmed what the United States government has known all along, which Russia has denied. Russia has been developing destabilizing weapons systems for over a decade in direct violations of its treaty obligations. Большую озабоченность вызывают и некоторые положения обновленного обзора ядерной стратегии США. И кулуарно можно кого угодно и как угодно успокаивать, но мы читаем то, что написано. Rusia así responde a Estados Unidos y la OTAN, a quienes acusa de rodearla con cientos de misiles antibalísticos. Putin compite para su reelección en las próximas presidenciales dentro de 2 semanas.
Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Vamos directo con nuestros invitados. Tenemos a Higinio Polo, analista internacional en Barcelona, y ahora tenemos aquí en nuestro videowall Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales en Madrid. Tenemos muchísimas cuestiones, así que les pido un minuto para que nos dé tiempo de ir a todas y sobre todo se enfoquen solo en la pregunta para no desviarse del debate. Miguel, comienzo contigo. ¿Cómo recibe Occidente la noticia de que Rusia es invencible, que tiene misiles que no puede detener ni Estados Unidos ni la OTAN y que puede desaparecer Europa? Tú como europeo, ¿cómo recibes la noticia, por favor? Pues con bastante escepticismo, ¿no? Como se ha recibido en la mayor parte de los países europeos, ¿no? Bueno, no agrada, obviamente, este tipo de noticias, pero escepticismo. Tampoco lo he visto en muchas portadas de medios, tampoco ha habido grandes análisis, ¿no? Es como, bueno, una putinada más, ¿no? Es decir, un bluff, una nueva guerra de las galaxias en un país que realmente está económicamente devastado. ¿Eso es lo que tiene que ofrecer en el discurso del Estado de la Nación el señor Putin? Bueno, escepticismo. Bien, a ver, vamos con Higinio. Higinio, y tú que también eres europeo, primero quiero saber cómo recibes la noticia y también te pregunto, ¿no te sientes tú culpable? Porque no es Estados Unidos, sino también Europa los que han provocado justamente esto al rodear con misiles toda Rusia. Por favor, Higinio. Sí, las noticias sobre nuevo armamento nuclear siempre son malas, siempre son muy preocupantes. De todas formas, esta situación no nace de una ocurrencia de Putin, aunque haya muchas cuestiones por las que criticar a Putin, sin duda, sino de una política exterior norteamericana que ha llevado a una situación extremadamente preocupante. Desde los años de Bush y de Baker en la Casa Blanca, acompañados en otros países por Kohl, Mitterrand, etc., Estados Unidos ha desarrollado una política que ha comportado la expansión constante de la OTAN con la incorporación de nuevos países a la alianza occidental y con la llegada de tropas y de nuevo armamento incluso hasta el límite de las propias fronteras rusas. Ha habido una deliberada política de acoso a Moscú y eso obviamente siempre tiene consecuencias, no consecuencias precisamente buenas, porque la posibilidad de una nueva carrera de armamentos no es algo precisamente que pueda alegrar al ciudadano europeo y en conjunto a cualquier ciudadano del planeta. Bien, Miguel, entonces te tengo que preguntar a ti también, ¿tú no te sientes culpable como europeo? Porque no solo Estados Unidos, sino como dice Higinio, Europa ha tenido la culpa precisamente por provocar este desarrollo de Rusia. Yo creo que eso es una falacia absoluta, ¿no? Yo creo que hay países democráticos que libremente deciden adherirse a cualquier tipo de organización internacional, sea las Naciones Unidas, sea la Unión Europea o sea la Alianza Atlántica, ¿y por qué no pueden hacerlo? Porque hay un régimen autoritario que se llama Rusia, al que no le gusta que esos regímenes democráticos accedan a otras organizaciones internacionales. Por favor, ¿qué culpa va a tener la Unión Europea? ¿Qué culpa va a tener los Estados Unidos de que haya un régimen autoritario al lado en su frontera? Son ellos los que realmente provocan guerras como la de Ucrania, anexiones ilegales en el derecho internacional, como la de Crimea. Ellos son los que están violando el derecho internacional, no la OTAN, no la Unión Europea. A ver, déjame poner esto a debate, Higinio. Bueno, pues son falacias lo que dices, según la voz también de Miguel, y quiero que me lo aclares y quiero que lo puntualices. Bueno, de hecho, mi contertulio repite el viejo manual de Washington y de la OTAN, ocultando deliberadamente muchos aspectos de la realidad. Una cosa es que un país sea o no democrático, podríamos discutir eso, y otra cosa es que tenga una política exterior de paz o una política agresiva. Recordemos muy brevemente algunos datos. Estados Unidos dispone en estos momentos de 700 bases militares fuera de su territorio. Rusia solo dispone de una, en Siria, y China tiene una que no es militar sino de apoyo logístico en Djibouti. Estados Unidos en los últimos años ha invadido Afganistán, Irak, Libia, ha encendido la guerra en Siria, en Yemen, ha bombardeado países como Somalia, Pakistán,
ha impulsado o le ha parecido bien, ha tenido una actitud complaciente con golpes de Estado como el de Egipto en 2013, el de Ucrania, que fue un golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos, o el de Tailandia en 2014. Y el propio Mattis, por poner un último ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos, dijo abiertamente que no era descartable un ataque nuclear preventivo contra Corea del Norte. Estados Unidos es eso, su política exterior ha sido la que ha llevado a que sea el único país del planeta que ha utilizado los tres tipos de armas de destrucción masiva en el planeta: las nucleares, las químicas y las bacteriológicas. Por eso le diría a mi contertulio que utilice otros argumentos y no tire del viejo manual guerrerista de la OTAN, que evidentemente está lleno de mentiras y de falacias. A ver, Miguel, pues sí, creo que derribaste el argumento de Higinio. Yo y también luego le pediría a mi contertulio Higinio te derribó el argumento, así que tendrás que replicar. ¿no? Por favor, Miguel. Venga. Bueno, pues muchos de los conflictos que mi contertulio ha señalado se han puesto en marcha bajo resoluciones de Naciones Unidas, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos sí. Ha nombrado muchos, por ejemplo el de Libia, por ponerle un ejemplo. En otros, como el de Siria, le echa la culpa a los Estados Unidos. Ya ve usted, ¿qué culpa tendrá los Estados Unidos del señor al-Assad, que es el gran aliado de Rusia y de Irán en la zona en estos momentos? ¿No tendrán más que ver estos dos países en esa guerra que los propios Estados Unidos, que el señor Obama no tuvo los redaños de entrar cuando el señor Assad cruzó la línea roja utilizando esas armas químicas de las que este señor está acusando a los Estados Unidos, con la de muertes que hay en estos momentos y que estamos viendo, por ejemplo, en Ghouta? ¿Eso qué es? ¿Culpa de Estados Unidos? Venga, hombre, si el señor Obama no quiso intervenir, dígame usted qué ha hecho el señor Obama. Dígame usted si el señor Obama ha sido de los pocos que lo único que ha hecho es firmar incluso un tratado de no proliferación, y lo que él no quería es que proliferaran más las armas nucleares. Estaba por la destrucción de las armas nucleares. Recordemos 2009, aquel discurso que el señor Obama dio en Praga. Venga, hombre, no hagamos demagogia. Miguel, bueno, ahí te acoto porque la propia Hillary Clinton reconoció que ellos fueron creadores del desastre también allá en Siria. A ver, Higinio, solo la réplica de esto para pasar y no desviarnos del debate. 30 Habría segunditos, muchas por favor. cosas que decir, Sí. pero desde luego no es agradable discutir con quien afirma deliberadamente mentiras. Las Naciones Unidas jamás apoyaron una resolución para derribar al gobierno de Libia. Nunca, jamás. No podrá citarme esa resolución. Jamás me aprobaron una resolución para destruir deliberadamente Siria. Yo no tengo ningún problema con discutir las características del régimen sirio, pero negar, como hace mi contertulio, que ha sido deliberadamente la política norteamericana la que ha incendiado Oriente Medio por completo, la que ha llevado a la muerte, según algunos cálculos de organizaciones humanitarias, solamente en Irak, por ejemplo, yendo detrás de unas inexistentes armas de destrucción masiva, llevando a la muerte a más de 1 millón de personas. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos. Pero, como hace siempre la derecha, intentan mezclar cosas que no tienen en ocasiones ninguna relación entre sí para defender una indefendible política exterior norteamericana que ha llevado el terror, la muerte y la destrucción a todo Oriente Medio. Bien, a ver, Miguel, yo quiero preguntarte, ¿qué lectura haces cuando el presidente Vladimir Putin muestra un video en donde es atacado nuclearmente Florida, impactan sus bombas en Estados Unidos? ¿Cuál debería ser la reacción de Estados Unidos? ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Qué lectura ves en este video de Vladimir Putin? Y también Estados Unidos, el Departamento de Estado, contesta que estas nuevas armas, estas novedosas armas que parece que la están convalidando en Washington, violan los tratados internacionales. Por favor. Pues en primer lugar mi lectura es de debilidad del señor Putin, ¿no? De debilidad de un país que está en bancarrota, con una economía destrozada.
con el petróleo, obviamente, que vemos que está en unos precios bajos y que no remonta, ¿no? Y que tenga que usar el discurso del Estado de la Nación pues para hablar de este tema, o que sea el que más se resalte frente a los problemas que muy probablemente preocupen a los rusos y a los cuales haga muy poquita mención, como es el tema del gasto social, ¿no? ¿Qué va a hacer este señor con las pensiones? Sí que habló que quiere disminuir el número de pobres, que asciende a 20 millones en Rusia en estos momentos. También dijo que quería duplicar el gasto en infraestructuras, pero esto yo creo que es lo importante, ¿no? Este señor dice, bueno, pues voy a ir a lo único que me salva un poquito en mi país, que es mi política exterior, ¿no? Ese restaurar, ¿no?, el papel de gran potencia que tenía Rusia y que obviamente pues después de la Guerra Fría se fue abajo con la disgregación de la Unión Soviética, y que este señor pues intenta levantar de algún modo ese ánimo ruso, ¿no? Pero veamos lo que piensa la gente joven, y como solo se presenta él de candidato, pues obviamente saldrá elegido el 18 de marzo. Pero yo veo debilidad en este señor. Eso en la primera parte a la pregunta. La segunda, me preguntaba usted del tema del Tratado de No Proliferación, y me preguntaba de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos no viola el Tratado de No Proliferación, sobre todo ni con la nueva postura nuclear presentada hace poco más de un mes. Estados Unidos contestó que habló de desplegar armas nucleares más pequeñas, obviamente porque las más grandes son más difíciles de utilizar y podrían causar una gran mortandad si se utilizaran. Te interrumpo, ¿sí? No me entendiste, no. Estados Unidos contestó que Rusia estaba violando el tratado o los tratados internacionales al presentar estas nuevas superarmas. Sí. Sí, obviamente, ¿no? Obviamente, es lo que le digo, que ellos sí que las violan, pero en cambio Estados Unidos, ya le digo, yo creo que no la está violando, porque lo único sería utilizar el armamento nuclear ya existente para ponerlo en armas nucleares más pequeñas, ¿no? Pero Rusia obviamente estaría poniendo en marcha, pondría en marcha nuevas armas nucleares, las incrementaría y sé que violaría los tratados internacionales. Es un proyecto, ¿no? Veremos cuándo se haga realidad, probablemente, ¿no? Bien. A ver, Higinio, te lo tengo que preguntar. ¿Verdaderamente Rusia es invencible, como dijo el presidente Putin? Y segundo, la reacción de Estados Unidos, ¿le dolió a Estados Unidos porque pues inmediatamente protestó y dijo, no, ese video pues impacta en nuestras tierras y no nos da gusto y está violando los tratados internacionales con sus nuevas superarmas? Por favor, Higinio. Vamos a ver, la estructura internacional de equilibrio de fuerzas descansa sustancialmente sobre 4 tratados. Voy a ir muy rápido. El primero, el Tratado FACE de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, del cual Rusia lo abandonó precisamente por los planes que anunció Estados Unidos de desarrollo del escudo antimisiles ya en 2007 en Polonia y en la República Checa. Otro tratado muy importante que está en el origen de la actual crisis es el Tratado ABM sobre sistemas antimisiles, que Estados Unidos abandonó en 2001 precisamente porque tenía previsto desarrollar esos escudos antimisiles que obviamente dejaban sin sentido el esquema defensivo de Moscú. El tercer tratado es el START III, firmado en 2010, que las dos potencias más importantes, Rusia y Estados Unidos, deben de tener un máximo de 1.550 ojivas nucleares y 700 lanzaderas. Y finalmente, el cuarto es el Tratado INF de 1987 de eliminación de misiles de crucero entre 500 y 5.500 kilómetros. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Que precisamente porque Estados Unidos abandonó unilateralmente el principal tratado sobre cuestiones nucleares, el ABM, en 2001, eso ha creado y el desarrollo se nos está cortando el audio antimisiles lo ha complicado todavía mucho más para asistir a esta situación en la que efectivamente podemos estar asistiendo al inicio de una preocupante y muy peligrosa carrera de armamentos entre las principales potencias. Ya vamos a acabar, Miguel. La última pregunta que no me contestaste, quisiera insistir. Si Rusia no tiene derecho a crear estas superarmas,
cuando pues se está viendo, y esto es un hecho, que la OTAN y Estados Unidos ha rodeado militarmente y con misiles nucleares también o de capacidad nuclear el territorio ruso? ¿No tendría derecho también a amenazar así o a defenderse como lo está haciendo y diciendo el presidente Putin? Que yo sepa, la OTAN no ha invadido territorio ruso en ningún momento, ni ha hecho absolutamente nada en territorio ruso. Lo único que está haciendo es ayudar a los aliados a defenderse de la amenaza rusa, ¿no? Cuando hablo de aliados me refiero pues a los países bálticos o a Polonia u otros que están ahí fronterizos con Rusia y que temen obviamente un ataque de Rusia después de esa anexión ilegal de Crimea y después de que comenzaran esa guerra en la zona del Donbass, en Ucrania. Es normal que haya miedo de Rusia en esa parte del mundo. No es la OTAN la que ha atacado a Rusia en absoluto, es Rusia la que está entrando en algunos países europeos o algunos países limítrofes entre la Unión Europea y Rusia y está invadiendo ella, y ella es la que amenaza directamente. Yo no veo a la OTAN amenazando en ningún momento, ni tampoco a la Unión Europea, de verdad. Bien, para acabar, Higinio, también te tengo que hacer esta pregunta. Esto ya, la réplica a lo que nos decía Miguel, pues ya la contestaste prácticamente. Hay algo que no entiendo en la cuestión económica. Empecé a analizar el último reporte de los Productos Internos Brutos de todo el mundo, el nominal sobre todo, que es quizá el más real, y ¿cómo entender que Rusia es prácticamente o tiene prácticamente la economía similar a España o incluso a México, de 1.200.000 millones de dólares, a la mitad de Brasil, muy por debajo de Japón, de Alemania y bueno, muy lejos de China y mucho más lejos de Estados Unidos? Me pregunto, ¿cómo una potencia como Rusia, con una economía similar a la de España o la de México, tiene estas armas, más aún cuando el propio Putin ha dicho que pues hay todavía 20 millones de pobres en Rusia? Por favor. Sí, Rusia tiene muchos problemas, desde luego. Entre otras cosas, tiene el problema de que la desaparición de la URSS creó una situación de crisis económica que llevó la desesperación a buena parte de la población. Pero eso es consecuencia de la instauración del capitalismo y no de otra cosa. Por lo que hace referencia a su fortaleza económica, yo tengo que decir que, de todas formas, la estadística más aproximada de la importancia económica relativa de los distintos países del planeta es la que tiene en cuenta la paridad de poder adquisitivo que, según el Fondo Monetario Internacional, en 2017, por ejemplo, sitúa en cabeza a China y a Estados Unidos con aproximadamente entre 23 y 19 billones de dólares cada uno, en tercera y cuarta posición a la India y al Japón con 9 y 5 billones de dólares, y en quinta y sexta posición a Alemania y Rusia con 4 billones de dólares de Producto Interior Bruto. Estas son las estadísticas más aproximadas. Obviamente Rusia tiene problemas económicos, pero no le queda más remedio también que responder a esa agresividad de la OTAN, porque es evidente que la OTAN ha incumplido sus compromisos y que además la última estrategia de seguridad nacional aprobada por Estados Unidos en diciembre del año pasado, declarando enemigos a China y Rusia, enciende todas las alarmas y evidentemente tiene que hacer frente a esa situación. Te agradezco mucho, Higinio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a los dos. Se nos fue el tiempo y gracias por este ejercicio de dos voces. Aquí las dos voces cuentan. Gracias.